Existe un secreto que Napoleón Hill descubrió después de analizar la vida de más de 500 hombres y mujeres extraordinarios, un principio tan poderoso que puede transformar por completo tu realidad en apenas 72 horas. No se trata de una fórmula mágica ni de un ritual esotérico, sino de algo mucho más profundo y accesible: la manera exacta en que diriges tus palabras hacia ti mismo y hacia el universo que te rodea. Durante décadas, Hill observó que aquellos que alcanzaban el éxito no solo pensaban diferente, sino que hablaban de una forma específica, con una intención tan clara y una convicción tan firme que el propio cosmos parecía reorganizarse para cumplir sus declaraciones. Lo que descubrió fue revolucionario. La forma en que hablas durante los primeros 3 días de un nuevo ciclo determina la frecuencia vibratoria en la que te moverás durante los siguientes 28 días, y si ese ciclo es enero, estás programando literalmente la energía de los 365 días venideros. La mayoría de las personas comienza el año nuevo con buenas intenciones, listas de propósitos y deseos sinceros de cambio, pero fracasan antes de que termine la segunda semana porque desconocen el principio fundamental que Hill llamaba la ley de la transmutación del pensamiento en su equivalente físico. No basta con querer, no es suficiente desear, ni siquiera es suficiente visualizar si tus palabras continúan vibrando en la frecuencia del miedo, la duda o la limitación. Cada frase que pronuncias es una orden directa a tu mente subconsciente, y esta mente poderosa e incansable trabaja día y noche para materializar exactamente aquello que le indicas con mayor frecuencia y emoción. Si durante los primeros 3 días de enero tus conversaciones están llenas de quejas sobre el pasado, justificaciones de tus fracasos o expresiones de incertidumbre sobre el futuro, estarás programando tu mente para repetir los mismos patrones que te mantuvieron estancado el año anterior. Pero imagina por un momento qué sucedería si durante solo 72 horas consecutivas controlaras deliberadamente cada palabra que sale de tu boca, eliminando todo lenguaje que refleje debilidad, pobreza, enfermedad o derrota, y en su lugar utilizaras únicamente expresiones que reflejen abundancia, salud, poder y certeza absoluta en tu destino. Napoleón Hill documentó que las personas más exitosas del mundo no hablaban de sus problemas como obstáculos permanentes, sino como desafíos temporales que estaban en proceso de superar. No decían "no puedo", sino "aún estoy aprendiendo cómo hacerlo". No afirmaban "está difícil", sino "esto está revelando mi verdadera fuerza". Esta diferencia lingüística no es superficial ni cosmética, es la diferencia entre activar el mecanismo de atracción de oportunidades o el mecanismo de repulsión que mantiene alejado todo aquello que deseas. Hill descubrió que existe un periodo crítico de consolidación mental que ocurre cuando mantienes un nuevo patrón de pensamiento y expresión durante exactamente 3 días completos. En ese lapso, tu mente subconsciente comienza a aceptar como verdadero aquello que repites con emoción y convicción, independientemente de si las circunstancias externas lo confirman o no. Es como si estuvieras reprogramando el sistema operativo de tu cerebro, instalando un nuevo software que transformará la forma en que percibes las oportunidades, interpretas los desafíos y respondes ante las situaciones que antes te paralizaban. Pero para que esta reprogramación sea efectiva, necesitas comprender exactamente qué palabras utilizar, cómo estructurar tus afirmaciones, en qué momentos del día pronunciarlas y con qué intensidad emocional debes cargarlas para que penetren las capas más profundas de tu conciencia. Lo que estás a punto de descubrir en este mensaje no es teoría abstracta ni motivación superficial que se desvanece en cuanto terminas de escuchar. Es un método preciso, probado durante más de 2 décadas de investigación rigurosa, que te mostrará exactamente cómo hablar durante los próximos 3 días para que enero se convierta en el mes más poderoso de toda tu vida. No importa cuántas veces hayas intentado cambiar antes, no importa cuántos años hayas pasado sintiendo que tu vida no avanza al ritmo que deseas, porque cuando comprendas y apliques este principio con la seriedad que merece, experimentarás un despertar tan profundo que mirarás hacia atrás en solo 30 días y apenas reconocerás a la persona que eras cuando este año comenzó. La pregunta no es si este método funciona, porque la evidencia de miles de vidas transformadas ya lo confirmó. La pregunta es si estás dispuesto a disciplinar tu lenguaje durante 72 horas para desbloquear un poder que ha estado dormido en ti desde siempre. Napoleón Hill pasó 20 años de su vida entrevistando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, desde Andrew Carnegie hasta Thomas Edison, desde Henry Ford hasta Alexander Graham Bell,
y en todos ellos identificó un patrón lingüístico que lo separaba dramáticamente del resto de la humanidad. Estos gigantes del logro no hablaban de sus metas como posibilidades distantes o sueños vagos que quizás algún día se cumplirían, sino como realidades inevitables que ya estaban en proceso de manifestación. Cuando Edison hablaba de sus invenciones antes de crearlas, no decía intentaré inventar sino estoy inventando, como si el resultado final ya existiera en una dimensión invisible que solo requería tiempo para materializarse en el plano físico. Esta manera de hablar no era arrogancia ni pretensión, era la comprensión profunda de una ley universal. Aquello que afirmas con convicción absoluta y repites con emoción intensa, tu mente subconsciente lo acepta como una orden directa y moviliza todos los recursos disponibles para hacerlo realidad. Durante los primeros 3 días de enero, la mayoría de las personas desperdicia el momento más poderoso del año entero hablando exactamente igual que hablaban en diciembre, repitiendo las mismas frases limitantes que han repetido durante años. Dicen cosas como ojalá este año sea mejor, voy a intentar cambiar, espero que las cosas mejoren, sin darse cuenta de que cada una de esas expresiones está cargada de duda, incertidumbre y una expectativa débil que jamás generará resultados extraordinarios. Hill explicaba que la diferencia entre espero y sé es la diferencia entre activar tu poder creativo o permanecer en un estado de espera pasiva donde nada cambia realmente. Cuando dices espero conseguir ese trabajo, estás admitiendo implícitamente que existe una posibilidad de no conseguirlo, y tu mente subconsciente, que no distingue entre lo real y lo imaginado, comienza a prepararte para el fracaso como una opción igualmente válida. Pero cuando transformas tu lenguaje y comienzas a decir estoy en el proceso de asegurar exactamente el trabajo que merece mi talento, estás enviando una señal completamente diferente a tu sistema nervioso. Ya no estás esperando que algo externo te favorezca, sino afirmando que tú mismo estás creando activamente las condiciones para que eso ocurra. Esta diferencia sutil en el lenguaje genera una diferencia monumental en tu estado emocional, en tu nivel de energía y en las acciones que naturalmente tomarás a lo largo del día. Hill descubrió que las personas exitosas no esperaban que las oportunidades llegaran a ellos, sino que hablaban como si ya fueran dignos de esas oportunidades, como si ya estuvieran en camino, y esa certeza interna los hacía moverse, relacionarse y decidir de maneras que inevitablemente atraían exactamente lo que afirmaban. El primer día de tu transformación lingüística debe comenzar en el momento exacto en que abres los ojos por la mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de permitir que el ruido mental del mundo externo invada tu conciencia, debes pronunciar en voz alta una declaración de poder que establezca la frecuencia vibratoria de todo tu día. Napoleón Hill enseñaba que la primera hora después de despertar es cuando tu mente subconsciente está más receptiva, más permeable a las nuevas instrucciones, porque aún no se ha activado completamente el filtro crítico de tu mente consciente. En ese estado de semiconsciencia, lo que afirmas penetra directamente en las capas más profundas de tu ser sin resistencia, sin duda, sin el cinismo que normalmente bloquea la reprogramación mental. Una declaración poderosa para ese primer momento podría ser algo como, hoy es el primer día del mes más poderoso de mi vida, y cada palabra que pronuncio está creando mi nueva realidad. Soy un imán para las oportunidades extraordinarias, y todo lo que necesito está llegando a mí en este preciso momento. Debes pronunciar estas palabras mirándote a los ojos en un espejo, con voz firme y clara, sintiendo cada sílaba vibrando en tu pecho. No importa si al principio te sientes incómodo o si una parte de ti cuestiona la validez de lo que estás diciendo, porque el propósito de este ejercicio no es convencer a tu mente consciente, que ya está llena de programaciones antiguas, sino reprogramar directamente tu mente subconsciente que acepta sin juzgar todo lo que le repites con emoción y frecuencia. Durante ese primer día, debes convertirte en un guardián implacable de tu lenguaje. Cada vez que te descubras a punto de pronunciar una frase limitante como no tengo dinero, esto es muy difícil, nunca me sale bien, debes detenerte inmediatamente y reformular la expresión. En lugar de no tengo dinero dirás, estoy en el proceso de crear múltiples fuentes de abundancia. En lugar de esto es muy difícil dirás, esto está revelando capacidades que no sabía que tenía. En lugar de nunca me sale bien dirás, cada intento me acerca más a la maestría. Hill observó que este proceso de corrección lingüística puede parecer artificial y forzado al principio, pero después de solo 24 horas de práctica consciente,
comenzarás a notar que tu mente automáticamente empieza a buscar formas más poderosas de expresarse, como si estuvieras entrenando un músculo que había estado atrofiado durante años. La clave está en comprender que no estás mintiendo ni engañándote a ti mismo cuando utilizas este lenguaje de poder. Estás eligiendo conscientemente en cuál de las múltiples realidades posibles vas a enfocarte. En cualquier situación existen simultáneamente aspectos negativos y aspectos positivos, limitaciones y posibilidades, amenazas y oportunidades, y tu lenguaje es el filtro que determina cuál de esos aspectos se amplificará en tu experiencia. Napoleón Hill llamaba a esto el principio de la atención selectiva, y demostraba que aquello en lo que enfocas tu atención y tus palabras literalmente crece en tu realidad, mientras que aquello que ignoras lingüísticamente tiende a perder poder e influencia sobre ti. Si pasas los primeros 3 días de enero hablando únicamente de tus fortalezas, tus oportunidades y tus victorias inminentes, estarás entrenando tu cerebro para ver el mundo a través de ese lente, y lo que ves determina lo que experimentas. El segundo día de esta práctica transformadora es donde la mayoría de las personas comienza a experimentar lo que Hill llamaba la resistencia del viejo yo. Tu mente consciente, acostumbrada a años o décadas de patrones lingüísticos negativos, comenzará a generar dudas, cuestionamientos y una sensación incómoda de estar fingiendo o actuando de manera poco auténtica. Escucharás una voz interna que te dirá: esto no es real, estás engañándote a ti mismo, nada ha cambiado realmente en tu vida, y es precisamente en este momento crítico donde se separan quienes transformarán su vida de quienes volverán a los viejos patrones. Hill descubrió que esta resistencia no es una señal de que el método no funciona, sino la evidencia exacta de que estás comenzando a perturbar estructuras mentales profundamente arraigadas que tu subconsciente considera familiares y seguras, aunque sean destructivas. Para superar esta resistencia del segundo día, necesitas comprender un principio fundamental que Hill aprendió de los grandes maestros del éxito. Tu mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada acompañada de emoción intensa. Cuando los campeones olímpicos visualizan mentalmente su victoria antes de competir, los estudios neurocientíficos modernos han demostrado que las mismas áreas del cerebro se activan como si estuvieran ejecutando físicamente esos movimientos. Del mismo modo, cuando tú pronuncias con emoción profunda y convicción absoluta: soy una persona próspera y exitosa, tu cerebro comienza a generar las mismas conexiones neuronales que generarías si ya fueras esa persona. No estás fingiendo, estás utilizando el poder de tu palabra para esculpir la arquitectura de tu cerebro. Hill documentó que Andrew Carnegie pasaba 3 horas cada noche antes de dormir pronunciando afirmaciones sobre su capacidad para crear riqueza masiva, y lo hacía con tal intensidad emocional que literalmente sentía las sensaciones físicas del éxito antes de haberlo logrado materialmente. No era autoengaño, era la aplicación deliberada de una ley mental. Aquello que siembras en tu mente subconsciente con repetición y emoción, inevitablemente germina en tu realidad externa. Durante el segundo día, tu tarea es duplicar la frecuencia de tus afirmaciones poderosas. Si el primer día las repetías 3 veces al despertar, ahora las repetirás 3 veces al despertar, 3 veces a mediodía y 3 veces antes de dormir. Cada repetición debe ir acompañada de una emoción más intensa que la anterior, como si estuvieras convenciéndote gradualmente de una verdad que siempre estuvo ahí pero que habías olvidado. También durante este segundo día debes comenzar a eliminar conversaciones tóxicas de tu entorno inmediato. Hill observó que una de las razones por las que las personas fracasan en mantener un nuevo patrón mental es porque continúan rodeándose de individuos cuyo lenguaje está saturado de quejas, negatividad y limitación. Cuando pasas tiempo con personas que constantemente hablan de lo difícil que está todo, de lo injusto que es el sistema, de lo imposible que es prosperar, tu mente subconsciente absorbe esas frecuencias vibratorias como una esponja absorbe agua. No puedes mantener un lenguaje de poder si simultáneamente permites que tu entorno te bombardee con un lenguaje de escasez. Esto no significa que debas cortar relaciones importantes, pero sí que debes establecer límites claros y posiblemente reducir temporalmente el tiempo que pasas con personas cuya energía lingüística drena la tuya. En lugar de participar en conversaciones sobre problemas, el segundo día debes convertirte en alguien que sistemáticamente redirige toda conversación hacia soluciones y posibilidades. Cuando alguien te cuente un problema, en lugar de sumarte a la queja, responde con algo como: entiendo que es desafiante,
y me pregunto qué oportunidad escondida podría estar revelándose en esta situación. Esta respuesta no niega la realidad del desafío, pero cambia completamente el marco desde el cual se aborda. Hill enseñaba que los líderes transformadores no son aquellos que niegan los problemas, sino aquellos que rehúsan darles poder a través de su atención y su lenguaje obsesivo. Reconocen el desafío, pero inmediatamente dirigen su energía mental y verbal hacia la construcción de la solución. Uno de los aspectos más profundos que Hill descubrió es que tu lenguaje no solo afecta a tu propia mente, sino que literalmente influye en el comportamiento de las personas a tu alrededor. Cuando comienzas a hablar con certeza, poder y expectativa positiva, algo extraño y maravilloso sucede. Las personas comienzan a tratarte de manera diferente. Es como si tu nueva frecuencia verbal activara en ellos una respuesta inconsciente de respeto, colaboración y apoyo. No es magia, es el principio de resonancia. Las personas naturalmente se sienten atraídas hacia aquellos que irradian certeza y se alejan de aquellos que irradian duda. Durante el segundo día, comenzarás a notar que las oportunidades, las ideas y las sincronicidades empiezan a aparecer con mayor frecuencia, no porque el universo haya cambiado, sino porque tu nueva manera de hablar ha entrenado tu cerebro para reconocer lo que siempre estuvo ahí. La noche del segundo día es crucial porque es cuando muchas personas experimentan lo que Hill llamaba el momento de la rendición o el renacimiento. Después de 48 horas de disciplina lingüística constante, tu mente antigua lanzará un último intento desesperado por recuperar el control, generando pensamientos como «esto es ridículo, no está funcionando, soy el mismo de siempre». Si cedes ante estos pensamientos y vuelves a tu lenguaje antiguo, habrás perdido todo el progreso acumulado. Pero si persistes, si en ese momento crítico te miras al espejo y pronuncias tus afirmaciones con más fuerza y convicción que nunca antes, algo cambiará permanentemente en tu interior. Cruzarás un umbral psicológico donde tu nueva identidad comenzará a solidificarse, donde ya no estarás fingiendo ser poderoso, sino reconociendo el poder que siempre fue tuyo. El tercer día es el día de la consolidación, el momento donde todo el trabajo de las 48 horas anteriores comienza a cristalizarse en una nueva estructura mental permanente. Napoleón Hill descubrió que existe algo casi mágico en el número 3, una cualidad de completitud que aparece en todas las tradiciones de sabiduría del mundo. 3 días de práctica consecutiva es el tiempo mínimo necesario para que un nuevo patrón de pensamiento sobrepase la resistencia del ego y penetre en las capas más profundas del subconsciente. No es suficiente hacer esto un día y luego parar, ni siquiera 2 días, porque el tercer día es cuando la transformación deja de ser un esfuerzo consciente y comienza a convertirse en tu nueva naturaleza automática. Durante este tercer día, Hill recomendaba elevar la práctica a un nivel completamente nuevo introduciendo lo que él llamaba afirmaciones de gratitud anticipada. En lugar de simplemente afirmar lo que deseas crear, comienzas a agradecer como si ya lo hubieras recibido. La diferencia es sutil pero profundamente poderosa. Cuando dices voy a ser exitoso, sigues posicionando el éxito en el futuro, lo cual mantiene una distancia psicológica entre tú y tu objetivo. Pero cuando dices agradezco profundamente el éxito extraordinario que ya está fluyendo hacia mi vida, estás colapsando esa distancia temporal y creando una experiencia emocional inmediata de posesión. Tu mente subconsciente no puede sostener simultáneamente la gratitud por algo y la creencia de que no lo tienes. Entonces la gratitud anticipada fuerza a tu cerebro a aceptar que aquello ya es tuyo. Hill estudió a centenares de personas que habían logrado transformar completamente sus circunstancias financieras, y descubrió que todas ellas practicaban alguna forma de gratitud anticipada. Henry Ford agradecía por los automóviles que aún no había fabricado. Thomas Edison agradecía por las invenciones que aún no había completado. Charles Schwab agradecía por las fortunas que aún no había acumulado. No estaban siendo delirantes ni desconectados de la realidad. Estaban utilizando conscientemente el poder de la emoción de gratitud para programar su sistema nervioso a operar desde un estado de abundancia en lugar de escasez. Cuando operas desde abundancia, tomas decisiones diferentes, reconoces oportunidades diferentes y atraes personas diferentes a tu vida. El tercer día también es el momento de comenzar a incorporar tu nuevo lenguaje en todas tus interacciones cotidianas, no solo en tus momentos de práctica privada. Cuando alguien te pregunte ¿cómo estás?,
En lugar de responder con el automático y mediocre ahí vamos o más o menos, debes responder con energía genuina estoy excelente, viviendo el mejor mes de mi vida. Al principio esto puede sentirse exagerado o falso, pero Hill descubrió que la exageración positiva es infinitamente más productiva que la precisión negativa. Cuando describes tu vida con términos mediocres porque quieres ser realista, estás programando tu cerebro para crear más mediocridad. Cuando describes tu vida con términos extraordinarios incluso cuando las circunstancias aún no lo reflejan completamente, estás programando tu cerebro para cerrar esa brecha. Algo fascinante que Hill documentó es que durante el tercer día, muchas personas comienzan a experimentar lo que él llamaba coincidencias imposibles. Recibirás llamadas de personas que no habías escuchado en meses justo cuando necesitas su ayuda. Encontrarás información o recursos que parecen responder exactamente a las preguntas que tenías. Conocerás personas que abren puertas que creías cerradas. Estos no son eventos místicos ni intervenciones divinas aleatorias, son el resultado directo de tu nuevo patrón lingüístico activando el sistema de activación reticular de tu cerebro. Este sistema es como un filtro que determina qué información del millón de estímulos que recibes cada segundo merece tu atención consciente. Cuando cambias tu lenguaje, cambias la programación de ese filtro, y de repente comienzas a ver oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que tu viejo lenguaje te impedía reconocer. Hill era muy claro en advertir que el tercer día no es el momento de relajarse ni de pensar que ya has completado el proceso. De hecho, es el momento de intensificar tu compromiso porque estás exactamente en el umbral de la transformación permanente. Si abandonas la práctica ahora, todo el trabajo de los 2 días anteriores se desvanecerá rápidamente y volverás a tus viejos patrones. Pero si continúas con disciplina férrea durante este tercer día, estarás estableciendo un momentum que se extenderá naturalmente hacia los días siguientes. La diferencia entre las personas que transforman su vida y las que continúan en los mismos ciclos repetitivos es precisamente esta: la capacidad de persistir a través del tercer día cuando todo tu ser te está pidiendo volver a la comodidad de lo familiar. Durante la noche del tercer día, Hill recomendaba realizar un ritual de cierre que marcara la finalización de este periodo de transformación intensiva. Este ritual podía ser tan simple como escribir en un diario las 3 declaraciones más poderosas que habías pronunciado durante estos 3 días, junto con una descripción detallada de cómo te sentirías cuando esas declaraciones se manifestaran completamente en tu realidad física. El acto de escribir a mano estas afirmaciones le da un peso adicional a la programación mental porque involucra tu cuerpo físico en el proceso de creación. No estás solo pensando o hablando, estás inscribiendo físicamente tu nueva realidad en el mundo material, aunque sea solo en papel. Napoleón Hill descubrió que después de los 3 días iniciales de reprogramación lingüística intensiva, existe un principio que él llamaba el efecto dominó de la palabra hablada. Cada palabra poderosa que pronuncias no solo afecta tu presente inmediato, sino que genera ondas de influencia que se extienden hacia tu futuro de maneras que tu mente consciente no puede predecir. Es como lanzar una piedra en un lago tranquilo, las ondas se expanden en círculos cada vez más amplios, tocando orillas que están muy lejos del punto de impacto original. Cuando pasas 3 días hablando con poder, certeza y expectativa positiva, estás lanzando centenares de piedras en el lago de tu realidad, y las ondas resultantes comenzarán a crear cambios tangibles en tu vida durante las semanas siguientes. Uno de los aspectos más fascinantes que Hill observó es que tu nuevo lenguaje no solo cambia tu percepción interna, sino que literalmente altera la forma en que otras personas te perciben y responden hacia ti. Cuando entras en una habitación hablando con la energía de alguien que está viviendo el mejor mes de su vida, las personas inconscientemente captan esa frecuencia y ajustan su comportamiento en consecuencia. Se vuelven más colaborativas, más generosas con su tiempo y recursos, más dispuestas a abrir puertas que normalmente mantendrían cerradas. No es manipulación ni actuación, es el funcionamiento natural de lo que los psicólogos modernos llaman neuronas espejo. Los cerebros humanos están diseñados para sincronizarse con la energía emocional de las personas con las que interactúan. Hill enfatizaba que para que este principio funcione a tu favor, tu lenguaje de poder debe ser auténtico y no meramente recitado mecánicamente.
La diferencia entre una afirmación que transforma y una afirmación que no genera ningún efecto está en la carga emocional que colocas detrás de las palabras. Puedes repetir 1000 veces "soy próspero" sin sentir nada, y tu mente subconsciente simplemente ignorará esas palabras como ruido vacío. Pero si dices "soy próspero" una sola vez mientras simultáneamente generas en tu cuerpo la sensación física de cómo se sentiría realmente ser próspero, la emoción actúa como un sello que graba esa afirmación profundamente en tu subconsciente. La emoción es el lenguaje que tu mente subconsciente entiende. Las palabras sin emoción son solo sonidos sin significado. Para generar esta emoción auténtica cuando pronuncias tus afirmaciones, Hill recomendaba utilizar la técnica de la visualización sensorial completa. No es suficiente con imaginar visualmente tu objetivo. Necesitas involucrar todos tus sentidos internos. Si tu afirmación es "estoy viviendo en la casa de mis sueños", mientras la pronuncias debes cerrar los ojos y ver mentalmente cada detalle de esa casa, sentir la textura de los muebles bajo tus manos, oler el aroma del espacio, escuchar los sonidos del ambiente, incluso sentir la emoción de gratitud y plenitud que experimentarías al estar realmente ahí. Cuando involucras todos tus sentidos en la visualización, tu cerebro no puede distinguir entre la experiencia imaginada y la experiencia real, y comienza a formar las mismas conexiones neuronales que formaría si ya estuvieras viviendo esa realidad. Hill también descubrió que el lenguaje de poder no se limita a las afirmaciones formales que pronuncias durante tus momentos de práctica, sino que debe permear absolutamente todas tus conversaciones cotidianas. Esto incluye la forma en que hablas sobre el pasado, el presente y el futuro. Cuando hablas sobre tu pasado, evita las narrativas de victimización donde te presentas como alguien que fue dañado, limitado o derrotado por circunstancias externas. En lugar de eso, reformula tu historia personal como una serie de lecciones valiosas que te prepararon exactamente para el éxito que estás a punto de experimentar. No estás negando que enfrentaste desafíos, pero estás eligiendo interpretarlos como entrenamiento en lugar de trauma, como preparación en lugar de limitación. Cuando hablas sobre tu presente, elimina completamente expresiones de insuficiencia como "no es suficiente", "me falta", "necesito más". Estas frases, aunque puedan ser técnicamente precisas respecto a tu situación actual, programan tu mente para enfocarse en la carencia en lugar de en la abundancia que ya existe en tu vida. Hill enseñaba que siempre hay algo por lo cual estar agradecido, siempre hay algún aspecto de tu vida que ya funciona bien, y cuando diriges tu lenguaje hacia esos aspectos positivos, los amplificas y atraes más de lo mismo. En lugar de decir "no tengo suficiente dinero", di "estoy en el proceso de crear múltiples fuentes de ingreso". En lugar de decir "mi trabajo es terrible", di "estoy utilizando mi posición actual como trampolín hacia oportunidades extraordinarias". Cuando hablas sobre tu futuro, Hill descubrió que la mayoría de las personas comete el error fatal de usar lenguaje condicional que implica duda. Dicen "si logro esto", "cuando tenga suerte", "ojalá funcione", y cada una de esas expresiones es una declaración de falta de certeza que debilita dramáticamente tu poder creativo. Los grandes triunfadores nunca hablaban en condicional sobre sus objetivos principales. No decían "si construyo esta empresa", decían "cuando construya esta empresa" o mejor aún "mientras construyo esta empresa", posicionando el logro no como una posibilidad distante sino como un proceso que ya está en marcha. Esta diferencia lingüística aparentemente pequeña genera una diferencia monumental en tu nivel de compromiso, tu persistencia ante obstáculos y tu capacidad de inspirar a otros a unirse a tu visión. Napoleón Hill identificó que uno de los enemigos más sutiles y destructivos del lenguaje de poder es lo que él llamaba la conversación interior invisible. Esta es la charla constante que ocurre en tu mente cuando no estás hablando en voz alta, el comentario mental que haces sobre cada situación que enfrentas, cada persona que encuentras, cada desafío que surge. La mayoría de las personas presta atención a lo que dicen públicamente, pero permiten que su diálogo interno continúe siendo tóxico, crítico y limitante. Hill descubrió que esta conversación interior tiene incluso más poder que tu lenguaje externo porque es constante, incesante, y opera sin el filtro social que a veces censura lo que dices en voz alta. Para transformar verdaderamente tu realidad durante estos 3 días críticos y más allá, necesitas aplicar la misma disciplina a tu conversación interna que aplicas a tus palabras habladas.
Cada vez que notes un pensamiento limitante cruzando tu mente, como esto no va a funcionar, no soy lo suficientemente bueno, probablemente fracasaré, debes interceptarlo inmediatamente y reemplazarlo con su opuesto empoderado. No basta con simplemente detener el pensamiento negativo, porque eso crea un vacío que rápidamente será llenado por otro pensamiento similar. Debes tener preparadas afirmaciones poderosas que instantáneamente llenen ese espacio mental con una frecuencia vibratoria superior. Hill enseñaba una técnica específica para entrenar tu diálogo interno que llamaba el método del observador consciente. Consiste en desarrollar una parte de tu consciencia que constantemente monitorea tus pensamientos como si fueras un guardián en la puerta de tu mente. Este guardián no juzga ni critica los pensamientos negativos cuando aparecen, simplemente los reconoce con neutralidad y los reemplaza. Es como tener un editor interno que revisa cada línea de tu diálogo mental y se asegura de que cumpla con los estándares de poder y posibilidad que has establecido para ti mismo. Al principio esto requiere esfuerzo consciente constante, pero después de 3 días de práctica intensiva, el observador consciente comienza a operar automáticamente, filtrando y corrigiendo tu lenguaje interno sin que tengas que pensarlo deliberadamente. Uno de los descubrimientos más profundos de Hill fue que tu lenguaje interno no solo afecta tu estado emocional y tus acciones, sino que literalmente influye en tu biología física. La investigación moderna en psiconeuroinmunología ha confirmado lo que Hill intuitivamente comprendía. Cada pensamiento que piensas y cada palabra que te dices a ti mismo genera una cascada de reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Cuando tu diálogo interno está lleno de estrés, preocupación y negatividad, tu cuerpo produce cortisol, adrenalina y otras hormonas del estrés que debilitan tu sistema inmunológico, reducen tu claridad mental y te hacen más susceptible a enfermedades. Cuando tu lenguaje interno está lleno de confianza, gratitud y expectativa positiva, tu cuerpo produce serotonina, dopamina y endorfinas que fortalecen tu salud, mejoran tu estado de ánimo y aumentan tu energía física. Hill también enfatizaba la importancia de eliminar completamente lo que él llamaba el lenguaje de la comparación destructiva. Muchas personas sabotean su propio progreso comparándose constantemente con otros que están más adelante en su camino, y luego utilizan esa comparación para generar un diálogo interno de inferioridad. Piensan: nunca seré tan exitoso como esa persona, ellos tienen ventajas que yo no tengo, ya es demasiado tarde para mí. Hill descubrió que los verdaderos triunfadores nunca se comparaban destructivamente con otros, sino que veían a las personas exitosas como evidencia de lo que era posible y como modelos de los cuales aprender. Cuando veían a alguien logrando algo extraordinario, su diálogo interno era: si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo, en lugar de ellos pueden hacerlo pero yo no. Durante estos 3 días transformadores, cada vez que te encuentres cayendo la comparación destructiva, debes inmediatamente reformular tu lenguaje interno hacia la inspiración constructiva. En lugar de sentirte inferior cuando ves a alguien exitoso, siente curiosidad sobre las estrategias que utilizaron para llegar ahí. En lugar de pensar que tú no puedes lograr lo mismo, piensa en cómo puedes adaptar sus métodos a tu propia situación única. Hill descubrió que esta simple reformulación mental cambia completamente la energía de la comparación, transformándola de un veneno que te paraliza en un combustible que te impulsa hacia adelante. Hill también identificó que muchas personas tienen lo que él llamaba lenguaje de emergencia permanente, donde constantemente se hablan a sí mismas como si todo fuera una crisis urgente que requiere reacción inmediata. Su diálogo interno está lleno de expresiones como: tengo que hacer esto ya, esto es terrible, no puedo creer que esto esté pasando. Este lenguaje de emergencia constante mantiene tu sistema nervioso en un estado de estrés crónico que agota tu energía mental y física. Hill enseñaba que incluso cuando enfrentas situaciones genuinamente desafiantes, puedes elegir hablarte a ti mismo con calma y claridad en lugar de pánico y urgencia. En lugar de pensar: esto es un desastre, puedes pensar: esto es un desafío que requiere mi mejor pensamiento estratégico. Esta reformulación no niega la dificultad de la situación, pero te coloca en un estado mental mucho más capaz de manejarla efectivamente. La noche de cada uno de estos 3 días, Hill recomendaba dedicar 15 minutos a revisar mentalmente todas las conversaciones que tuviste durante el día, tanto internas como externas, y evaluar honestamente qué porcentaje de tu lenguaje reflejó poder versus limitación.
No lo hagas desde la autocrítica, sino desde la curiosidad genuina. Simplemente nota los momentos donde tu lenguaje fue débil y decide cómo lo reformularías si tuvieras otra oportunidad. Este proceso de revisión nocturna acelera dramáticamente tu aprendizaje porque estás entrenando conscientemente a tu cerebro a reconocer patrones que normalmente pasarían desapercibidos. Después de 3 días de esta revisión constante, tu mente comenzará automáticamente a corregir tu lenguaje en tiempo real, antes de que las palabras limitantes lleguen siquiera a tu boca. Napoleón Hill dedicó años de su investigación a comprender exactamente qué hace que ciertas palabras tengan más poder que otras para transformar la realidad. Descubrió que las palabras no son simplemente símbolos abstractos sin significado inherente, sino que cada palabra lleva consigo una carga energética específica que afecta tanto a quien la pronuncia como a quien la escucha. Algunas palabras activan en el cerebro regiones asociadas con posibilidad, expansión y movimiento hacia adelante. Otras palabras activan regiones asociadas con amenaza, contracción y retirada. Cuando comprendes esta dinámica, puedes seleccionar deliberadamente palabras que programen tu sistema nervioso para el éxito en lugar del estancamiento. Hill creó lo que él llamaba el vocabulario del maestro, una lista de palabras específicas que los grandes triunfadores utilizaban con frecuencia extraordinaria en su lenguaje cotidiano. Estas palabras incluían certeza, inevitable, imparable, extraordinario, abundancia, poder, maestría, excelencia, triunfo, victoria y magnificencia. Notó que cuando estas palabras se repetían consistentemente, literalmente alteraban la química cerebral de quien las pronunciaba, elevando su estado emocional y aumentando su capacidad de percibir oportunidades. En contraste, identificó palabras que los fracasados crónicos utilizaban con frecuencia: difícil, imposible, problema, crisis, falta, escasez, limitación, miedo, duda y confusión. Cada vez que pronuncias una de estas palabras, estás enviando a tu sistema nervioso una señal de amenaza que activa respuestas de supervivencia primitivas en lugar de respuestas de crecimiento y expansión. Durante estos 3 días críticos, tu objetivo debe ser saturar tu lenguaje con palabras del vocabulario del maestro y eliminar sistemáticamente las palabras del vocabulario del fracaso. Esto no significa que debas negar los desafíos reales que enfrentas, pero puedes describir esos desafíos utilizando lenguaje que te empodere en lugar de debilitarte. En lugar de decir «tengo un problema enorme», di «tengo una oportunidad extraordinaria para demostrar mi capacidad de resolver desafíos complejos». ¿Ves la diferencia? La situación es la misma, pero el lenguaje que utilizas para describirla determina si te sentirás abrumado o energizado al enfrentarla. Hill también descubrió el poder de lo que él llamaba declaraciones de inevitabilidad. Estas son afirmaciones donde eliminas completamente cualquier posibilidad de fracaso del lenguaje. En lugar de decir «voy a intentar alcanzar mi objetivo», dices «el logro de mi objetivo es absolutamente inevitable». En lugar de «espero que las cosas mejoren», dices «la mejora constante de mi vida es una certeza matemática». Cuando utilizas lenguaje de inevitabilidad, estás cerrando mentalmente todas las puertas de escape que tu mente podría utilizar para justificar el abandono cuando las cosas se pongan difíciles. Te estás comprometiendo a un nivel tan profundo que el fracaso simplemente deja de ser una opción en tu mapa mental de posibilidades. Uno de los ejercicios más poderosos que Hill recomendaba era tomar tus mayores miedos o dudas y reformularlos utilizando lenguaje de inevitabilidad. Si tu miedo es «probablemente no tengas suficiente dinero para lograr esto», lo reformulas como «los recursos financieros necesarios para mi éxito están fluyendo inevitablemente hacia mi vida desde múltiples fuentes». Si tu duda es «tal vez no sea lo suficientemente talentoso», lo reformulas como «mi talento único se está revelando de maneras cada vez más extraordinarias cada día». Al principio, estas reformulaciones pueden sentirse exageradas o poco realistas, pero Hill descubrió que la función de estas afirmaciones no es describir tu realidad actual sino prescribir tu realidad futura. Hill era muy enfático en que el lenguaje de inevitabilidad debe ir acompañado de acción consistente, o de lo contrario se convierte en simple fantasía. No puedes afirmar «mi éxito es inevitable» y luego pasar el día entero en el sofá sin hacer nada productivo.
La inevitabilidad se crea a través de la combinación de lenguaje poderoso y acción persistente. Tu lenguaje programa tu mente para ver las oportunidades, y tus acciones capitalizan esas oportunidades cuando aparecen. Cuando estos dos elementos trabajan en sincronía, realmente creas una sensación de momentum donde el éxito comienza a sentirse no solo posible sino inevitable. Durante el tercer día de tu práctica, debes comenzar a introducir lenguaje de inevitabilidad en todas tus conversaciones con otras personas, no solo en tus afirmaciones privadas. Cuando alguien te pregunte sobre tus planes, en lugar de hablar con incertidumbre o timidez, habla con la certeza absoluta de alguien que ya puede ver el resultado final. Esto no significa ser arrogante o desconectado de la realidad, significa comunicar desde un lugar de visión clara y compromiso inquebrantable. Hill observó que cuando hablas con esta certeza, algo extraordinario sucede. Las personas comienzan a creer en tu visión tanto como tú, y esa creencia colectiva crea una fuerza de apoyo que hace mucho más probable que tu visión se materialice. Hill también enseñaba que debes tener mucho cuidado con lo que él llamaba declaraciones de autosabotaje disfrazadas de humildad. Muchas personas, en un intento de parecer modestas o realistas, hacen afirmaciones que socavan su propio poder. Dicen cosas como, bueno, lo estoy intentando pero no sé si funcionará, solo soy una persona normal sin nada especial, no quiero tener expectativas muy altas para no decepcionarme. Estas expresiones pueden sonar humildes o cautelosas, pero en realidad están programando tu mente para el fracaso. La verdadera humildad no consiste en negar tu poder, sino en reconocer que ese poder viene con la responsabilidad de utilizarlo para crear valor en el mundo. Puedes ser humilde sobre tus logros pasados, mientras simultáneamente eres audaz sobre tu potencial futuro. Napoleón Hill descubrió que existe un momento específico del día donde tu lenguaje tiene el mayor impacto en tu programación mental, y ese momento es los primeros 15 minutos después de despertar y los últimos 15 minutos antes de dormir. Durante estos periodos, tu mente consciente está en un estado de semiconsciencia donde el filtro crítico que normalmente evalúa y cuestiona la información está parcialmente desactivado. Esto significa que lo que te dices a ti mismo durante estos momentos penetra directamente en tu mente subconsciente sin resistencia, grabándose profundamente en tu psique como si fuera una verdad incuestionable. Hill desarrolló lo que él llamaba el ritual del despertar poderoso, un protocolo específico para los primeros 15 minutos de cada día que literalmente establece la frecuencia vibratoria de las siguientes 24 horas. El ritual comienza en el momento exacto en que abres los ojos, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de permitir que el mundo exterior invada tu conciencia. En ese instante, mientras aún estás en la cama, pronuncias en voz alta tu declaración maestra, esa afirmación central que encapsula la esencia de lo que estás creando en tu vida. Para el mes de enero, tu declaración maestra podría ser algo como, este es el mes más poderoso de mi vida, y cada palabra que pronuncio está creando mi nueva realidad extraordinaria. Después de pronunciar tu declaración maestra, Hill recomendaba permanecer en silencio durante 3 minutos, simplemente sintiendo la emoción de esas palabras resonando en tu cuerpo. No pienses en cómo vas a lograr lo que afirmaste, no planifiques los pasos siguientes, simplemente siente la verdad de la declaración como si ya fuera una realidad completada. Este tiempo de silencio es crucial porque permite que la afirmación se asiente en tu subconsciente sin la interferencia de tu mente analítica que querría inmediatamente empezar a cuestionar y analizar. Después de estos 3 minutos de silencio, te levantas de la cama y antes de hacer cualquier otra cosa, pasas 10 minutos más pronunciando tus afirmaciones secundarias mientras te preparas para el día. Hill era muy específico sobre la importancia de pronunciar estas afirmaciones en voz alta en lugar de simplemente pensarlas mentalmente. Cuando hablas en voz alta, estás involucrando múltiples sistemas neurológicos simultáneamente. El sistema motor que controla tus cuerdas vocales, el sistema auditivo que escucha tus propias palabras, y el sistema semántico que procesa el significado. Esta activación multisistémica crea una impresión mucho más profunda en tu cerebro que el pensamiento silencioso. Además, cuando escuchas tus propias palabras pronunciadas con convicción, tu cerebro las procesa de manera similar a como procesaría las palabras de otra persona autoritaria, dándoles más peso y credibilidad. El ritual nocturno que Hill enseñaba
era igualmente importante que el matutino. Durante los últimos 15 minutos antes de dormir, tu objetivo es llenar tu mente con las imágenes y emociones exactas que quieres que tu subconsciente procese durante las horas de sueño. Hill descubrió que el sueño no es simplemente un periodo de descanso pasivo, sino un tiempo donde tu mente subconsciente continúa trabajando activamente en los problemas y objetivos que le presentas. Si te duermes con tu mente llena de preocupaciones, miedos y pensamientos negativos, tu subconsciente pasará toda la noche reforzando esos patrones. Pero si te duermes después de haber llenado tu mente con afirmaciones poderosas y visualizaciones vívidas de tu éxito, tu subconsciente trabajará toda la noche organizando recursos, generando soluciones y preparando el camino para la manifestación de esos objetivos. El ritual nocturno debe incluir una revisión agradecida del día que termina, donde reconoces todos los momentos, sin importar cuán pequeños, donde las cosas funcionaron a tu favor. Hill llamaba a esto cazar victorias, y descubrió que las personas más exitosas tenían una habilidad extraordinaria para encontrar evidencia de progreso incluso en días que parecían no haber sido muy productivos. Tal vez tuviste una conversación que plantó una semilla para una futura oportunidad. Tal vez aprendiste una lección valiosa de un error. Tal vez simplemente mantuviste tu disciplina lingüística a pesar de circunstancias desafiantes. Cada una de estas es una victoria que merece reconocimiento, porque lo que reconoces y agradeces se expande en tu vida. Después de la revisión agradecida, Hill recomendaba dedicar 10 minutos a lo que él llamaba visualización cinematográfica, donde cierras los ojos y te ves a ti mismo viviendo exactamente el día perfecto que quieres experimentar mañana. No solo visualices las grandes victorias, visualiza también los pequeños momentos. Cómo responderás cuando enfrentes un desafío, cómo hablarás cuando alguien te haga una pregunta difícil, cómo te sentirás cuando logres completar una tarea importante. Mientras más detallada y sensorial sea esta visualización, más efectivamente estarás programando tu mente para ejecutar ese guión mañana. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real, entonces cuando visualizas con suficiente detalle, estás literalmente creando una memoria del futuro que guiará tu comportamiento cuando llegue ese momento. Hill descubrió que las personas que practicaban estos rituales matutinos y nocturnos durante solo 3 días consecutivos reportaban cambios dramáticos no solo en su estado mental sino también en las circunstancias externas de sus vidas. Las oportunidades comenzaban a aparecer con mayor frecuencia. Las personas se volvían más colaborativas y serviciales. Los obstáculos que parecían insuperables de repente mostraban soluciones obvias. Estos no eran milagros místicos, sino el resultado predecible de haber reprogramado el sistema operativo de su cerebro para operar desde una frecuencia completamente diferente. Cuando cambias tu frecuencia interna, la realidad externa debe reorganizarse para coincidir con esa nueva frecuencia. Es una ley tan confiable como la gravedad. Napoleón Hill identificó que uno de los patrones más destructivos en el lenguaje humano es lo que él llamaba la adicción a la justificación. Esta es la tendencia constante de explicar, defender y racionalizar porque las cosas no han funcionado, porque no has logrado lo que querías, porque tu situación es diferente o más difícil que la de otros. Cada vez que te encuentras explicando por qué algo no fue posible, estás reforzando en tu mente subconsciente la creencia de que existen fuerzas externas más poderosas que tu voluntad y capacidad. Hill descubrió que los grandes triunfadores tenían una característica distintiva. Nunca justificaban sus fracasos temporales con excusas elaboradas, simplemente reconocían lo que no funcionó, extraían la lección y seguían adelante. Durante estos 3 días transformadores, debes desarrollar lo que Hill llamaba conciencia antijustificación, donde te vuelves hipersensible a cada momento en que estás a punto de explicar por qué algo no salió como esperabas. El impulso de justificar es tan automático en la mayoría de las personas que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Cuando alguien les pregunta por qué no han logrado un objetivo, inmediatamente lanzan una lista de razones. No tuve tiempo, no tuve recursos, otras personas no cooperaron, las circunstancias no fueron favorables. Cada una de estas justificaciones, aunque pueda contener verdad factual, está programando tu mente para ver el mundo como un lugar donde tu éxito depende de factores que no controlas.
Gil enseñaba una respuesta alternativa poderosa, para cuando sientas el impulso de justificarte. En lugar de explicar por qué algo no funcionó, simplemente di, aún no he encontrado la estrategia correcta, pero estoy en el proceso de descubrirla. Esta respuesta reconoce la realidad de que no has logrado el resultado deseado, pero elimina completamente la narrativa de victimización y la reemplaza con una narrativa de agencia y aprendizaje continuo. No estás diciendo que factores externos te impidieron tener éxito, estás diciendo que simplemente necesitas refinar tu enfoque. Esta diferencia lingüística aparentemente pequeña tiene un impacto monumental en tu psicología porque mantiene el locus de control dentro de ti en lugar de proyectarlo hacia circunstancias externas. Otro aspecto crítico que Gil descubrió es el peligro de lo que él llamaba lenguaje de permiso para fallar. Este es el lenguaje sutil que utilizamos para darnos permiso anticipado de no lograr lo que nos propusimos. Frases como voy a intentarlo, haré mi mejor esfuerzo, veré qué puedo hacer suenan razonables y modestas, pero en realidad están creando una puerta de escape psicológica. Cuando dices voy a intentarlo, implícitamente estás sugiriendo que existe una posibilidad real de que no lo logres y eso está bien. Gil observó que los maestros del éxito nunca hablaban de intentar, hablaban de hacer o lograr. Cuando te comprometes con algo importante, no dices voy a intentar completar este proyecto, dices voy a completar este proyecto. La certeza del lenguaje crea certeza en la acción. Gil también identificó un patrón lingüístico que llamaba proyección de poder hacia el futuro distante. Esto sucede cuando las personas hablan de sus objetivos como si fueran eventos que solo pueden ocurrir en un futuro lejano. Dicen cosas como algún día voy a ser exitoso, eventualmente lograré mis metas, en el futuro seré diferente. Este lenguaje constantemente empuja tu éxito hacia un horizonte que nunca llega porque siempre está en el futuro. Gil enseñaba que debes colapsar ese futuro distante y traerlo al presente inmediato a través de tu lenguaje. En lugar de algún día seré exitoso, di estoy construyendo mi éxito en este momento. En lugar de eventualmente lograré mis metas, di cada acción que tomo hoy está materializando mis objetivos. Durante el tercer día de tu práctica, debes volver extraordinariamente consciente de todas las formas sutiles en que tu lenguaje proyecta poder y éxito hacia un futuro hipotético en lugar de reclamarlo en el presente. Gil descubrió que cuando las personas aprendían a hablar en tiempo presente sobre sus objetivos, algo cambiaba fundamentalmente en su nivel de urgencia y compromiso. Ya no podían postergar la acción porque en su lenguaje el logro no era algo que sucedería algún día, sino algo que estaba sucediendo ahora. Esta sensación de inmediatez generaba una energía completamente diferente que se traducía en más iniciativa, más creatividad y más persistencia ante obstáculos. Gil también advirtió sobre el peligro del lenguaje de condicionalidad perpetua. Esto sucede cuando constantemente condicionas tu felicidad, tu paz o tu sensación de éxito a algún logro futuro. Dices cosas como seré feliz cuando consiga ese trabajo, estaré en paz cuando resuelva este problema, me sentiré exitoso cuando alcance esa meta. El problema con este patrón es que incluso cuando logras esa meta, tu mente simplemente moverá la condición a una nueva meta futura, manteniéndote en un estado perpetuo de insatisfacción. Gil enseñaba que debes aprender a hablar sobre tu felicidad, paz y éxito como estados que ya posees en este momento, independientemente de tus circunstancias externas. Soy feliz ahora mientras trabajo hacia mis objetivos, tengo paz interior mientras enfrento estos desafíos, me siento exitoso porque estoy comprometido con mi crecimiento continuo. El objetivo de transformar todos estos patrones lingüísticos durante 3 días no es crear una persona irrealmente positiva que niega la realidad o que vive en una fantasía desconectada de los hechos. El objetivo es crear una persona que reconoce la realidad actual mientras simultáneamente mantiene una visión inquebrantable de la realidad que está creando. Existe una diferencia crucial entre negación y visión. La negación dice no hay problemas, todo está perfecto. La visión dice, reconozco los desafíos actuales y sé con certeza que tengo la capacidad de transformarlos. Gil descubrió que esta capacidad de mantener simultáneamente conciencia de lo que es y visión de lo que será, es la marca distintiva de todos los grandes líderes y transformadores.
Napoleón Hill dedicó años a estudiar el fenómeno de lo que él llamaba contagio lingüístico, la forma en que el lenguaje de las personas que te rodean afecta inevitablemente tu propio patrón de habla y pensamiento. Descubrió que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo, no solo en términos de tus resultados, sino específicamente en términos de tu lenguaje. Si las personas más cercanas a ti hablan constantemente de escasez, limitación y dificultad, será extraordinariamente difícil para ti mantener un lenguaje de abundancia, posibilidad y facilidad, sin importar cuánto te esfuerces. El lenguaje de tu entorno opera como una corriente constante que constantemente te jala hacia su frecuencia. Durante estos 3 días críticos y especialmente durante el mes de enero que estás convirtiendo en el más poderoso de tu vida, necesitas ser extremadamente selectivo sobre con quién pasas tu tiempo y qué tipo de conversaciones permites en tu espacio mental. Esto no significa que debas cortar relaciones importantes o aislarte socialmente, pero sí significa que debes establecer límites claros y posiblemente reducir temporalmente la exposición a personas cuyo lenguaje constantemente drena tu energía y debilita tu resolución. Hill descubrió que muchas personas fracasan en mantener su transformación personal porque aunque trabajan intensamente en su propio lenguaje, continúan sumergiéndose diariamente en entornos tóxicos que deshacen todo su progreso. Hill también identificó que debe ser particularmente cuidadoso con lo que él llamaba fuentes de lenguaje masivo, que incluyen noticias, redes sociales y entretenimiento. La mayoría del contenido en estos medios está diseñado para captar atención a través de la provocación de miedo, indignación y escándalo. Cuando consumes horas de este tipo de contenido cada día, estás llenando tu mente con un lenguaje de crisis, amenaza y negatividad que inevitablemente infectará tu propio patrón de habla. Hill recomendaba hacer un ayuno temporal de noticias durante estos 3 días, no porque debas ser ignorante de lo que sucede en el mundo, sino porque necesitas crear un espacio limpio en tu mente donde tu nueva programación lingüística pueda establecerse sin contaminación. En lugar de consumir pasivamente el lenguaje negativo de los medios masivos, Hill sugería alimentar deliberadamente tu mente con lo que él llamaba literatura de poder. Esto incluye biografías de personas que lograron cosas extraordinarias, libros sobre filosofía del éxito, contenido que expande tu visión de lo posible en lugar de contraerla. Cuando lees sobre cómo alguien superó obstáculos monumentales para lograr algo significativo, tu mente subconsciente absorbe no solo la historia sino el lenguaje de posibilidad que impregna esa narrativa. Gradualmente, ese lenguaje comienza a convertirse en tu propio lenguaje interno, reemplazando los patrones limitantes que absorbiste durante años de exposición a mensajes negativos. Hill también enseñaba el principio de contagio lingüístico proactivo, donde no solo proteges tu lenguaje de influencias negativas, sino que activamente buscas influir el lenguaje de las personas a tu alrededor. Cuando alguien comienza una conversación con una queja o un problema, en lugar de validar su negatividad uniéndote a la queja, puedes gentilmente redirigir la conversación hacia soluciones o perspectivas más empoderadas. Esto no significa que invalidas sus sentimientos o niegas sus desafíos, sino que ofreces un marco lingüístico diferente desde el cual abordar la situación. Con el tiempo, las personas comienzan a notar que las conversaciones contigo las hacen sentir mejor, más esperanzadas y más capaces, y naturalmente buscarán más tiempo contigo. Hill descubrió que cuando te vuelves consistente en mantener un lenguaje de poder, naturalmente comienzas a atraer personas que operan en esa misma frecuencia. Es como si el universo reconociera tu nueva vibración y comenzara a conectarte con individuos que la comparten. De repente, coincidentemente conoces a personas que hablan de oportunidades en lugar de obstáculos, que hablan de crecimiento en lugar de limitación, que hablan de abundancia en lugar de escasez. Estas no son coincidencias aleatorias, sino el resultado natural de la ley de atracción operando a través de tu lenguaje. Tu lenguaje es tu frecuencia de transmisión, y las personas que resuenan en frecuencias similares naturalmente se sintonizan contigo. Durante el mes de enero, especialmente después de completar tus 3 días intensivos de reprogramación lingüística, Hill recomendaba crear lo que él llamaba círculo de responsabilidad lingüística. Este es un pequeño grupo de personas que comparten el compromiso de mantener un lenguaje de poder y que se apoyan mutuamente en ese compromiso. Pueden reunirse semanalmente para compartir sus victorias, sus desafíos y las formas en que han logrado mantener su disciplina lingüística.
Cuando sabes que vas a compartir tu progreso con un grupo que valora este trabajo, te vuelves mucho más consciente de tu lenguaje durante la semana. Además, escuchar cómo otros están aplicando estos principios te da ideas nuevas y refuerza tu propio compromiso. Hill también advirtió sobre el fenómeno de sabotaje lingüístico bien intencionado, donde personas que genuinamente te quieren intentan protegerte de la decepción desanimándote de tener expectativas altas o de hablar con demasiada confianza sobre tus objetivos. Pueden decir cosas como no te emociones demasiado para que no te decepciones. Sé realista, las cosas no siempre salen como esperamos. No quiero que te lastimen si no funciona. Aunque estas expresiones vienen de un lugar de cuidado genuino, están impregnadas de un lenguaje de limitación que puede debilitar tu resolución si no eres consciente de su impacto. Hill enseñaba que debes agradecer a estas personas por su preocupación mientras simultáneamente mantienes firme tu propia visión, sin permitir que su lenguaje de cautela infecte tu lenguaje de posibilidad. Napoleón Hill descubrió que el principio más poderoso de todos en la transformación a través del lenguaje es lo que él llamaba la ley de la transmutación del pensamiento en su equivalente físico. Esta ley establece que cualquier cosa que puedas concebir en tu mente y creer en tu corazón, puedes lograr en tu realidad física, siempre que mantengas ese pensamiento con suficiente intensidad emocional durante suficiente tiempo. El lenguaje es el puente entre el pensamiento interno y la realidad externa. Es el mecanismo a través del cual lo invisible se vuelve visible, lo intangible se vuelve tangible. Cada palabra que pronuncias es literalmente un acto de creación. Estás llamando a la existencia aquello que nombras con emoción y convicción. Durante estos 3 días que estás dedicando a transformar tu lenguaje, y durante el mes de enero que estás convirtiendo en el más poderoso de tu vida, debes comprender que no estás simplemente haciendo un ejercicio de pensamiento positivo superficial. Estás participando en el acto más fundamental de creación humana, la capacidad de usar el poder del lenguaje para moldear tu realidad. Hill estudió las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo y encontró que todas ellas reconocían este poder. En la tradición judeocristiana, el mundo fue creado a través de la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En la filosofía griega, el logos o palabra era el principio ordenador del universo. En las tradiciones orientales, el mantra o palabra sagrada tenía el poder de transformar la consciencia. Lo que Hill hizo fue traer este principio antiguo al dominio práctico de la creación de éxito material y realización personal. No necesitas esperar algún evento místico externo que transforme tu vida. Tú mismo tienes en tus cuerdas vocales, en tu capacidad de formar palabras, el instrumento más poderoso de transformación que existe. Cuando dices mi vida está cambiando dramáticamente para mejor, no estás meramente haciendo una predicción optimista, estás emitiendo una orden directa a tu mente subconsciente que controla el 90% de tus comportamientos. Esa mente subconsciente tomará esa orden y comenzará a reorganizar tus percepciones, tus acciones y tus respuestas para que coincidan con la directiva que le diste. Hill enfatizaba que la repetición es absolutamente esencial en este proceso. No basta con pronunciar una afirmación poderosa una sola vez y esperar que tu vida cambie. Debes repetir tus declaraciones de poder múltiples veces al día, todos los días, hasta que se conviertan en tu verdad más profunda. La razón es que tu mente subconsciente ha estado recibiendo el lenguaje opuesto durante años o décadas. Cada vez que escuchaste a alguien decir que el éxito es difícil, que el dinero es escaso, que la vida es una lucha, tu subconsciente absorbió eso como una verdad. Ahora necesitas sobreescribir esas programaciones antiguas con nuevas verdades, y eso requiere repetición constante hasta que las nuevas programaciones se vuelvan más fuertes que las antiguas. El momento en que sabrás que la transformación se ha completado es cuando tu nuevo lenguaje deja de sentirse forzado o artificial y comienza a sentirse como tu expresión natural auténtica. Al principio, cuando dices soy imparable, una parte de ti puede sentir que estás exagerando o fingiendo. Pero después de repetir esa afirmación con emoción genuina durante 3 días consecutivos, múltiples veces cada día, algo cambia. De repente, cuando dices soy imparable, sientes una resonancia profunda en tu ser porque has entrenado tu sistema nervioso a aceptar esa verdad. Ya no estás tratando de convencerte de algo, estás simplemente afirmando lo que sabes que es cierto sobre ti.
Hill también descubrió que este proceso de transformación lingüística tiene un efecto multiplicador que se extiende mucho más allá de los 3 días iniciales. Aunque los primeros 3 días son críticos para establecer el patrón, si continúas la práctica durante todo el mes de enero, estarás creando lo que los neurocientíficos modernos llaman neuroplasticidad dirigida. Literalmente estarás reorganizando la estructura física de tu cerebro, creando nuevas conexiones neuronales que soportan patrones de pensamiento y comportamiento más poderosos. Para el final de enero, no solo habrás cambiado tu lenguaje, habrás cambiado fundamentalmente quién eres a nivel neurológico. Lo más extraordinario que Hill documentó es que cuando una persona cambia su lenguaje de esta manera profunda y sostenida, las circunstancias externas de su vida comienzan a cambiar para reflejar su nueva realidad interna. Las oportunidades que parecían imposibles de repente se vuelven accesibles. Las personas que pueden ayudarte aparecen en tu camino. Los recursos que necesitas se materializan justo cuando los necesitas. Esto no es magia ni pensamiento mágico, es el funcionamiento natural de una ley universal. Tu realidad externa siempre se organiza eventualmente para coincidir con tu realidad interna dominante. Cuando cambias tu realidad interna a través del lenguaje, la externa no tiene más opción que seguir. Hill te invitaría a hacer este experimento de 3 días, no como un creyente ciego, sino como un científico curioso. Pruébalo con toda la intensidad que puedas reunir durante 72 horas completas. Observa qué sucede en tu estado emocional, en tu nivel de energía, en las oportunidades que aparecen, en la forma en que las personas responden hacia ti. Hill estaba tan confiado en el poder de este método porque había visto funcionar en cientos de vidas, transformando personas ordinarias en individuos extraordinarios no a través de algún talento especial que poseían, sino simplemente a través de su voluntad de controlar su lenguaje con disciplina inquebrantable. Si ellos pudieron hacerlo, tú también puedes hacerlo. La pregunta no es si este método funciona, la pregunta es si estás dispuesto a aplicarlo con la seriedad total que merece. Ahora te encuentras en un umbral que muy pocas personas tienen el privilegio de cruzar conscientemente, el momento donde comprendes con claridad absoluta que tu vida no está determinada por circunstancias heredadas ni por limitaciones impuestas desde afuera, sino por el lenguaje que eliges dirigir hacia ti mismo y hacia el universo que te rodea cada día. Napoleón Hill dedicó más de 2 décadas de investigación rigurosa para destilarte este principio fundamental. Las palabras que pronuncias durante los primeros 3 días de cualquier ciclo nuevo programan la frecuencia vibratoria de todo lo que sigue, y cuando ese ciclo es el mes de enero, estás literalmente estableciendo el tono energético de los 365 días venideros. No se trata de una metáfora poética ni de un concepto filosófico abstracto, es una ley tan confiable y predecible como cualquier ley de la física, verificada una y otra vez en las vidas de los hombres y mujeres más extraordinarios que este mundo ha conocido. Durante estos 3 días que tienes por delante, enfrentarás momentos de duda donde tu mente antigua intentará convencerte de que esto es ingenuo, de que las palabras no pueden cambiar la realidad, de que estás perdiendo tu tiempo con ejercicios que no tienen base en el mundo práctico. Cuando esos momentos lleguen, y llegarán inevitablemente, recuerda que esa voz de escepticismo no es la voz de la razón ni de la sabiduría, es simplemente la voz de tus programaciones antiguas defendiendo su territorio, resistiéndose a ser desplazadas por la nueva verdad que estás instalando. Hill observó que todos los grandes triunfadores tuvieron que atravesar este mismo valle de cuestionamiento, y los que emergieron victoriosos no fueron necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos, sino simplemente los que se negaron a abandonar su práctica cuando se volvió incómoda o cuando las dudas se volvieron ruidosas. La transformación que experimentarás si te comprometes completamente con estos 3 días de disciplina lingüística no será gradual ni sutil, será dramática y evidente para cualquiera que te conozca. Las personas notarán algo diferente en tu energía, en la forma en que hablas, en la certeza con la que te mueves por el mundo. Algunos te preguntarán qué cambió, otros simplemente sentirán la diferencia sin poder articularla. Y lo más importante, tú mismo te mirarás al espejo al final de enero y apenas reconocerás a la persona que eras cuando este mes comenzó, porque habrás activado una versión de ti mismo que existía como potencial dormido pero que nunca había sido llamada a la acción a través del poder del lenguaje consciente. Hill enseñaba que todos llevamos dentro de nosotros la semilla de la grandeza,
Pero esa semilla permanecerá eternamente dormida a menos que la reguemos con el agua del lenguaje poderoso repetido con emoción profunda. Este no es el final de un mensaje que escuchaste, es el comienzo de una vida completamente nueva que estás a punto de crear. Todo lo que se te ha compartido aquí no vale nada si permanece como conocimiento intelectual almacenado en tu memoria, pero nunca aplicado en tu experiencia vivida. Hill te diría que el conocimiento es solo conocimiento potencial hasta que se transforma en acción consistente, y la acción que se te invita a tomar es la más simple y a la vez la más profunda. Vigilar cada palabra que sale de tu boca durante los próximos 72 horas como si tu vida dependiera de ello, porque en un sentido muy real, así es. Las palabras que pronunciarás en los próximos 3 días están escribiendo el guión de los próximos 12 meses de tu existencia, y ese guión puede ser una historia de transformación extraordinaria o una repetición de los mismos patrones que te han mantenido estancado hasta ahora. La decisión es tuya y únicamente tuya, y debe tomarse no mañana ni cuando te sientas más preparado, sino en este preciso instante mientras el fuego de la inspiración aún arde en tu pecho. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior se agitó al escuchar estos principios, entonces dale honor a esa resonancia tomando acción inmediata. Presiona ese botón de me gusta para que este conocimiento llegue a más personas que están listas para transformar sus vidas a través del poder del lenguaje consciente. Deja un comentario compartiendo tu compromiso de aplicar estos principios durante los próximos 3 días, porque cuando declaras públicamente tu intención, activas un nivel adicional de responsabilidad que aumenta dramáticamente tu probabilidad de seguir adelante. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta verdad ahora mismo, porque el acto de dar es el primer paso para recibir multiplicado. Y suscríbete a este canal para continuar recibiendo las enseñanzas que te mantendrán enfocado en tu camino de transformación continua, porque este viaje no termina con 3 días ni con un mes, es el comienzo de una nueva forma de vivir donde tu lenguaje se convierte en tu herramienta más poderosa de creación consciente.